Pues vamos a continuar. Tuvimos la semana pasada un pequeño receso con el catecismo y vamos a continuar con la pregunta 11 que me tocó a mí. No sé si es bueno o malo, pero antes de empezar vamos a orar, que Dios dirija este momento. Padre Celestial, gracias nuevamente le damos, y especialmente yo, Señor, gracias por la oportunidad que me brinda de estar aquí parado en este púlpito y, Padre, sobre todo con mucho temor de anunciar su palabra y esperando y rogando que así sea, Señor. Úseme en gran manera, ordene mis pensamientos y ayúdeme, Señor, a expresarme de una manera sencilla y clara, que para mí fue un tanto difícil, pero Padre, espero que sea de gran bendición esta enseñanza y, Señor, que su iglesia salga pues bendecida, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor, a gozarnos en estas cosas y, Señor, ayúdenos a glorificarle, a mirar estas cosas y ver quién es nuestro Dios tan grande y poderoso. En su nombre se lo pedimos, se lo agradecemos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar con pregunta, respuesta y versículos. La pregunta dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Esa es la pregunta. Y la respuesta dice, las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Esa es la respuesta. Y hablé con el pastor, hay 4 versículos, voy a decir los 4, pero pues pueden decir 3, los que más gusten. El que diga 4, pues se llevará una estrellita dorada en la frente, pero con 3 nos damos. Será bueno que se esfuercen en memorizar 3. El primero dice Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El segundo dice Isaías 28, 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ven? Son muchitos, pero sí se puede. Me sorprendió la vez que fuimos a la reunión de jóvenes. Había jóvenes que digo, bueno, tienen cabeza para memorizar versículos, entonces sí se puede. Son poquitos. Pero bueno, vamos a lo que es. Platicando con el pastor y algunos hermanos, se me hizo interesante esta pregunta, este estudio, cuando estaba viendo, porque en la Biblia, cuando menciona que Dios es perfecto, la palabra a veces se refiere a que es algo completo o como un círculo que se envuelve. Y curiosamente, aquí en esta pregunta voy a mencionar preguntas que otros hermanos han enseñado, porque Dios es un todo, y en esta pregunta empezamos a ver cosas que vimos semanas atrás. Y también pues va a haber cosas que voy a estar, a lo mejor dicen, es muy repetitivo, pero es porque quiero hacer énfasis de algunas cosas, que quede bien claro, porque va a haber en algún punto algo medio difícil. Espero que no me arrojen piedras o que me caiga un rayo, ¿verdad? Espero en verdad eso. No me arrojen. Pero vamos, basta de balbucear y vamos a empezar. Primero que nada, quiero poner unas bases recordando lo que un hermano enseñó de la pregunta 4. ¿Cómo es Dios? Vimos con él que Dios es todopoderoso. Dios, siendo todopoderoso, tiene el poder de crear todo. Eso lo vimos también con la creación, las labores de la creación. El hermano enseñó Génesis capítulo 1, todos los versículos, no los voy a mencionar por el tiempo,
porque le dije al pastor, pues a ver qué saco. Espero sacar hambre, sea de la espiritual o de la otra. Pero espero que sea de la otra, ¿verdad? De la espiritual, para que tengan deseos y ganas de abrir su Biblia y ver más acerca de nuestro Dios. Entonces, Dios es todopoderoso, creó todo. Con el poder de su palabra, todo fue creado. Fue lo que enseñó el hermano. No como el hombre, que el hombre para crear necesita cosas que ya hay aquí en esta tierra. Pero Dios, con su poder, creó de la nada. ¿Okay? También vimos que Dios es soberano, que su consejo permanece y Él hace lo que quiere, como dice Isaías 46:10. Él hace lo que quiere y no hay quien le diga nada. Salmo 135:6 lo dice. Voy rápido en esto porque nomás es un repaso. Daniel 4:35 lo menciona. Él hace según su voluntad. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano. Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y a todas las criaturas del pasado, presente y del futuro. Daniel 2:22 dice, Él conoce lo que está en tinieblas. No hay nada que se le pueda ocultar a Dios. Conoce todo del hombre. Salmo 139 dice, del versículo 2 al 4, dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Nada de nuestros pensamientos se le puede ocultar a Dios. Dios lo conoce todo. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos. El andar del hombre, Dios lo conoce. Dios lo sabe. ¿Okay? Y Dios es justo. Y hago mucho énfasis en esto. Dios es justo. Porque vamos a llegar a un punto de la providencia y que en nuestra mente, en nuestra cabeza esté ese atributo de Dios. Dios es justo. ¿Okay? Salmo 145 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Deuteronomio 32:4 dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es justo, lo vuelvo a repetir. Ok, ahora pasamos a lo que es la pregunta, la providencia. Un poquito de historia y rapidita. La historia de la providencia, eso viene desde la primera iglesia, la iglesia primitiva. Con su doctrina de la providencia, la iglesia se opuso contra la noción epicúrea que el mundo, ellos decían, esta corriente filosófica, ellos decían que el mundo estaba o está gobernado por la casualidad. Todo lo que pasa en el mundo es meramente casualidad. Y también luchaban contra el concepto estoico de que el mundo está gobernado por la suerte. Por lo tanto, la iglesia estaba enseñando con esta doctrina de la providencia. Pero los padres de la iglesia primitiva no tuvieron muy bien definidos estos conceptos. No podemos juzgarles, ¿verdad? Porque ahora nosotros que tenemos mucho conocimiento, aún nosotros, a ver si no nos enredamos en nuestras propias palabras. Y ahora ellos que estaban iniciando todo, pero con el deseo de resguardar la santidad de Dios, que Dios es santo, algunas veces los padres exageraron la libre voluntad del hombre y hasta ese punto manifestaron una tendencia a negar el absoluto gobierno providencial de Dios con respecto a las acciones pecaminosas. Ahí empezamos a ver un poquito de lo bueno. Que ellos decían, la providencia de Dios tiene control de todo. Como dice la pregunta, dice, gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Pero basta con ver el mundo como está. Y entonces, pero es que el hombre es libre. Y empezaban a restar entonces cierto gobierno de Dios, cierta soberanía de Dios. Pero llegó Agustín
Agustín encaminó el desarrollo de esta doctrina. Él insistió en el hecho de que todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberanía, sabia y benéfica voluntad de Dios. Mantuvo el control de Dios tanto sobre los buenos y los malos. Agustín se plantó firme con eso, con esa definición, y dijo, no, Dios está en control tanto de buenos como de malos. Dios es soberano. Está en control sobre el mundo entero. Defendiendo la realidad de las causas secundarias, salvaguardó la santidad de Dios y sostuvo la responsabilidad del hombre. Que quiere decir que Dios es la primera causa, pero hay causas secundarias, y esas causas secundarias son lo que el hombre hace, lo que la creación hace. Entonces, lo menciono ahorita y tal vez más al rato lo voy a mencionar otra vez. La Biblia enseña que Dios es soberano, que Dios tiene control sobre todo. Y también enseña que el hombre es responsable de lo que hace. ¿Que cómo conciliamos esas dos ideas? Déjenme decirles, la Biblia no dice. Creo que el pastor ahí nomás mencionó tantito el miércoles eso. La Biblia menciona Dios es soberano y el hombre es responsable. Pero, ¿cómo que? Pero si Dios es soberano y Dios tiene control sobre todas las acciones de los hombres, ¿y cómo es que el hombre es responsable por sus acciones? La Biblia dice sí. Pero bueno, avanzamos. Vamos a verlo más adelante. La definición de providencia dice, una definición nada más del diccionario, es interesante. Dice que es disposición anticipada. Es disposición, habla de colocar o poner algo en orden y situación conveniente. Entonces dice, providencia es disposición anticipada o prevención, preparar o disponer con anticipación lo necesario para un fin. Ok, ahí vamos viendo en disposición y prevención, esas palabras tienen mucho que ver con poner algo en orden, disponer con anticipación, disposición anticipada, ok, dice, o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Es lo que el diccionario define la palabra providencia. Poner algo en orden, anticipando lo que se necesita para llegar a un fin o al propósito de aquel que está ordenando las cosas. Eso es lo que enseña o lo que da a entender el diccionario. No es un diccionario de teología ni nada, es la Real Academia Española. Ahora, una definición de un autor, Thomas Watson, dice: la providencia es el ordenamiento que hace Dios de todas las cuestiones y sucesos de las cosas, según el consejo de su voluntad, para su propia gloria. Ahí va más o menos la definición del diccionario con lo que dice Watson. Dios ordena, la providencia es el orden que da Dios a todas las cosas para el fin que Dios se ha propuesto. Curiosamente, eso nos habla de un fin o de algo que está establecido. Eso nos hace recordar, diré, y espero que sí recuerden, de la pregunta número 7, que hablaba de los decretos de Dios. El decreto de Dios determina las cosas que ocurrirán. Dios, desde antes de la fundación del mundo, dijo, esto va a pasar, o esto quiero que suceda. Eso es el decreto de Dios, algo que ya ha determinado, ahí está escrito. El decreto de Dios determina las cosas que ocurrirán. La providencia de Dios las ordena. Es lo que quiere decir la providencia. Dios dijo, quiero esto, y la providencia dice, ok, para llegar a esto, aquí, 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 aquí y aquí, y con eso llegamos para acá. Eso es lo que es la providencia, ordenando las cosas. Y lo interesante es que todo eso es para su propia gloria, porque Él es el único
digno de recibir la gloria y la honra, como dice Apocalipsis 4:11. Ok, avanzamos, porque el tiempo se nos va y no quiero problemas. La respuesta dice, las obras de providencia de Dios son aquellas con que sabia y santa y sabia y poderosamente preserva y gobierna. Quiero ver esas dos palabras, preserva y gobierna. Preservar habla de proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Y gobernar habla de mandar con autoridad o regir algo. O también otra definición de gobernar nos dice guiar y dirigir. Y hasta puse una tercera definición de gobernar porque también se me hace muy interesante. Dice manejar a alguien, ejercer una fuerte influencia sobre él. ¿Okay? Ahí lo dejo, más adelante vamos a ver. Empezamos con preservar. Dice, la providencia, las obras de providencia preservan. Son aquellas con que preserva. ¿Okay? Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con las que creó. Dios creó en los 6 días, ahí está, su creación completa. Y Dios la ha mantenido. Dios la ha resguardado, la ha protegido. Y con esto, interesantemente, volvemos a traer un atributo de Dios que si no lo metemos, o sea, todo encaja, hermanos. Y si quitamos una cosa, va a haber problemas. Es como una máquina y engranes. Quitas un engrane y ya no funciona. Luis Berkhoff, algunos lo conocen, dice, la idea de la preservación divina se deduce de la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios únicamente puede sostenerse sobre la condición de que todo el universo y todo lo que hay en él, incluyendo al ser y la acción, depende absolutamente de Dios. Si Dios no puede tener control de su creación, Dios no es soberano. Se necesita, si usted dice, no, yo sí creo que Dios es soberano, entonces, por ende, usted entiende y acepta que Dios tiene control sobre toda su creación. Dios tiene cuidado de toda su creación. Porque si no, Dios no es soberano. Se le escapa de las manos algunas cosas. Hebreos 1:3 dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí este versículo lo leí en la versión, creo que le dicen en la Biblia del Oso, de 1569, y en la palabra dice, y quien sustenta, la cambia por la palabra sustentando. Aquí indica que Jesús está continuamente llevando todas las cosas del universo por su palabra poderosa. Él está constantemente manteniendo, cuidando, protegiendo, preservando su creación. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí todas las cosas se refiere a todo lo creado en el universo. Nomás para confirmar, vemos el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice, y todas las cosas en Él subsisten. Al preservar todas las cosas que ha hecho, también hace que mantengan las propiedades con que las creó. Aquí esto se me hizo muy interesante, hermanos, porque vimos con el hermano acerca de la creación y Dios creó y Dios hizo los árboles, los animales, al hombre y
pero con la providencia y que Dios está preservando, está cuidando de su creación, como dice aquí, está continuamente sustentando. Dios mantiene las cosas como Él las ha creado. Dios preserva, por ejemplo, Dios preserva el agua de tal manera que continúa actuando como agua. No, que es que las moléculas y por eso el agua es... Dios mantiene al agua funcionando como el agua. Dios, ok, el papel, esta hoja de papel, ok, si vamos, ¿no? Que las moléculas y por eso, y ahí están, por eso el papel y pues Dios mantiene eso. Si Dios no preserva eso, pues esto se desvanece en el aire. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando todo esto. Dios está cuidando su creación. Dios la protege. Podemos apreciar esta preservación de la providencia en el hombre a través de que Él continúa dándonos aliento cada momento. Es fácil ver, y tal vez diré muchos de nosotros, podemos observar nuestra dependencia en el Señor para recibir el alimento cada día, aunque trabajamos para ganar la comida y la obtenemos enteramente mediante causas naturales, pero entendemos que el alimento de cada día viene de Dios. Dios nos da el alimento que necesitamos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. O Salmo 104:14 dice, Él hace producir el heno para las bestias. Aquí dice, Dios hace producir el heno para las bestias, dice, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Ok, es que el hombre trabajó, el hombre sembró y el hombre cosechó y el hombre fue y lo trató y llevó y por eso el pan está en la tiendita. Pero aquí dice, Dios es el que hace producir eso. Si Dios nos da el trigo, si Dios nos da, no sé, los animales, no los mantiene, aunque vayas a la carnicería, aunque vayas al Walmart, pues si Dios no preserva estas cosas, aunque trabajes, ¿qué? No vas a tener alimento. Pero vamos más allá. Porque a veces dicen, bueno, es que yo trabajo y yo soy bien inteligente y por eso tengo mucho trabajo y mucho dinero. Okay. Pero podemos ver la preservación del hombre en la providencia de Dios. Podemos verla más allá, donde nuestra vida depende completamente de Él. Por ejemplo, Eliú en su sabiduría dice de Dios en Job 34:14. Si Él pusiese sobre el hombro su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Repito, dice, y recogiese así su espíritu y su aliento. Toda carne perecería, toda carne moriría juntamente y el hombre volvería al polvo. Hago una pregunta, ¿estás enfermo? Sí. Oh, sí, hermano, yo sufro de diabetes, de cáncer, de quién sabe qué, los riñones. Obviamente hasta hay preocupación, siempre cuando uno se enferma y enfermedades muy crónicas, hace recordar que dices, bueno, ¿sabes qué? Pues hay un fin de esto. Cuando no estamos enfermos, sí, sabemos que hay un fin de esta vida, no somos eternos. Pero ¿te sientes seguro porque no estás enfermo?
que dice Proverbios 27:1, ¿verdad? No te jactes del día de mañana, porque no sabes de qué dará el día en sí. Y aquí dice, y recogiese así su espíritu y su aliento. O Salmo 4, 27, 29, va más o menos por lo mismo. Dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. ¿Está la providencia? Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Si Dios quiere, si Dios quiere, ¿dónde vemos eso? ¿En Ananías y Zafira? ¿Dios quiso? ¿Por qué? Porque ese aliento de vida viene de Dios. La creación del hombre. Dios creó al hombre, dice, del polvo de la tierra, y dice, pero hasta que sopló aliento de vida en su nariz, fue un ser viviente. Esa vida viene de Dios. Por la providencia de Dios estamos vivos. Pero bueno, pasamos a lo que sigue. Dice, las obras de providencia de Dios son aquellas con que preserva y gobierna. Aquí también entramos a otro punto interesante. Este aspecto de la providencia de Dios indica que Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y providencialmente gobierna o dirige todas las cosas a un fin de que cumplan sus propósitos. Dios gobierna todo lo que hay en este mundo. Dios dirige todo lo que hay en este mundo. Salmo 103:19 dice, y su reino domina sobre todos. Dios está en control de todo. Daniel 4:35, ya lo vimos, dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Primera de Corintios 15:27 dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero dice, todas las cosas han sido sujetadas a él. Dios gobierna, Dios en su soberanía tiene control sobre todo, toda su creación. Cada aspecto, todas las cosas que hay en este mundo. La doctrina de los decretos de Dios es similar a la doctrina de la providencia. Como dije en la pregunta que el hermano enseñó, la pregunta número 7, los decretos nos referimos a las decisiones de Dios antes de que el mundo fuera creado, y los actos providenciales de Dios son el resultado de los decretos eternos que hizo hace mucho tiempo. Podemos verlo en Salmo 139:16. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Obviamente aquí está diciendo, mi embrión vieron tus ojos, antes de que yo naciera, antes de que viniera a este mundo. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Bueno, no digo esa palabra porque, ¿para qué? Pero tiene que ver con, ya está predestinado. Aquí dice, mi embrión, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Job 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. No, es que yo soy libre y yo puedo, no, Dios aquí dice que no, mira, yo ya pasé el límite de Dios. Es más para allá, yo me voy más para acá, mira, yo me voy más para acá. Juega si quieres, pero Dios dice, ya lo ha determinado. Dios ya tiene el número de sus meses, ya puso límites. Mira, hasta aquí vas a llegar.
Oh, pero yo hago deportes y yo... Hasta aquí vas a llegar. Pero hay algo interesante con esto. El beneficio de un énfasis en los decretos de Dios es que nos ayuda a darnos cuenta de que Dios no traza sus planes repentinamente sobre la marcha. Él sabe el fin desde el principio y realizará todos sus buenos propósitos. Esto me gustó a mí. Saber, porque dice, él no es como uno. Yo sí cambio mi plan a cada rato. Creo que una vez, creo que fue en fin de año, no recuerdo muy bien, que dije, ok, si mi plan es nada más de aquí a sentarme en la silla, a lo mejor logro mi plan como así, cada pasito hasta llegar a mi propósito. Pero entre más grande sea mi plan, o incluso se involucro a más gente, pues a ver cómo me va con mi plan. Tal vez llego a lo que quise hacer, pero a ver si no lo cambié constantemente porque ya me fallaron. Es que él me dijo que iba a llegar, bueno, pues ahora ya tengo que, no, sabes que mañana vamos a hacer aquello porque pedí, pero me falló y mi plan era hacerlo hoy, pero lo voy a tener que hacer mañana porque mi plan sí. Así soy yo y diré que así somos todos nosotros. Nosotros ahí tenemos un plan y sobre la marcha lo vamos cambiando. Y ojalá Dios quiera y que lleguemos a lo que nos proponíamos. Y a veces, más o menos. No era como yo quería, pero ahí está. Ya está hecho. Todo feo, pero ya está hecho. Pero Dios no es así. Y ver y hacer un énfasis en esto, en los decretos de Dios, de lo que Dios ya ha determinado, nos muestra que el plan de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. Hermanos, mirar estas cosas debe aumentar en gran manera nuestra confianza en Él. Y especialmente cuando en nuestras vidas hay dificultades. ¿Por qué? Porque Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. Dios, no, pero yo no sé. Bueno, mira, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Aquí está. No vayamos a, ¿qué es la voluntad de Dios? Hermano, es que yo no sé, yo estoy buscando la voluntad de Dios. Pues lee aquí está la voluntad revelada. Pide a Dios que el Espíritu Santo te haga entender. Obedece. Ahí está. Bueno, seguimos. Okay. Estoy viendo el tiempo. Podemos ver la providencia. Curiosamente, en la Biblia no se halla la palabra providencia. Creo que a mí me tocó la Trinidad y tampoco estaba la palabra Trinidad en la Biblia. Pero igual que la Trinidad, aunque no está la palabra, la enseñanza sí está aquí. La providencia no se halla en la Biblia, pero podemos verla. Hay muchos, nomás menciono un par de ejemplos. Podemos verla en la historia de José. José, y es interesante ver la vida de José. Como digo, por el tiempo voy a ir nada más rapidito, directo a lo que es. Todo lo que tuvo que pasar José era la providencia de Dios. Y voy al último. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Desde que sus hermanos tenían envidia, coraje, pensamientos de matarlo, lo vendieron como esclavo, llega a Egipto y ahí parece ser que le va bien con Potifar y luego la mujer de él lo acusa y lo mandan a la cárcel. Y de ahí pues ya sabemos, llega ante Faraón, Dios le revela el sueño de Faraón y Dios lo pone para salvar la vida de la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque después
el pueblo de Dios moraría en Egipto. Pero podemos ver. E interesantemente, hermanos, podemos ver eso en la vida de cada uno de nosotros. Ahora que estamos, digamos, de este lado, más para acá, ya en esta nueva vida en Cristo, basta con mirar tantito hacia atrás en nuestra vida y podremos ver la providencia de Dios. Platicando con el pastor, dice, bueno, yo, para los que no sepan, yo nací aquí. Digo, fui salvo aquí en esta iglesia. Aquí fue donde escuché por primera vez el Evangelio, conocí a Cristo, Cristo me salvó y pues aquí estoy dando lata, ¿verdad? Pero mirando atrás, okay, yo trabajaba en Maxa, ahí conocí a mi esposa, por mi esposa vine aquí a la iglesia. Yo nací en el 85 y creo que el pastor estaba aquí en el 87, si mal no recuerdo. Entonces, ahí yo ya existía aquí cuando ya el pastor tuvo que ver aquí en Colima, ¿verdad? Pero trabajaba en Maxa, conocí a mi esposa, por mi esposa vine aquí a la iglesia. Pero vamos más para atrás. Mi familia, para los que no sepan, mi familia pues es como muchas familias aquí en México, disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 14 años y doy gracias a Dios que Dios me cuidó en muchas cosas. Pero puedo ver, tuve muchos años viviendo solo, situaciones que viví, y ahí voy viendo el caminito. El pastor dice, bueno, ¿cómo es que él en Estados Unidos, pues, no sé cuántas veces he escuchado su testimonio, no me lo sé todavía de memoria, pero se casó pensando que era salvo, pero viene de una familia cristiana y ya una vez que Dios le salvó, Dios puso en su corazón pues servirle, ya de ser misionero, dice, pues en mi vida yo no sabía de Colima, México, pues sí, pues ahí está abajo de nosotros. Pero Dios obró, uno, en salvar al pastor. Dos, en poner ese sentir de servirle. Tres, poner Colima en él, dejar todo y venir aquí a Colima. ¿Para qué? Yo lo tomo en lo personal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pudiera llegar a Cristo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por esa providencia. Bueno, sigo. El libro de Esther. Ahí está también la providencia de Dios. Basta con leer la historia, es muy bonita. Basta con leer la historia y también de la misma manera podemos ver, interesantemente en todo el libro de Esther no es mencionado la palabra de Dios, pero se puede ver a este personaje, como dicen por ahí, tras bambalinas. Algunos dirán, no, pues, por eso digo, ay, qué casualidad que la reina Basti deshonró al rey Asuero y por lo tanto el rey Asuero la desecha y hay que conseguir a una nueva reina. Qué casualidad, ¿verdad? Que esa nueva reina fue la reina Esther. Qué casualidad que Mardoqueo escucha del plan en contra del rey y salva al rey. Qué casualidad que una noche el rey no podía dormir y pide que le leyeran las crónicas y justamente, qué casualidad que abren justo donde Mardoqueo salva al rey. Qué casualidad, ¿verdad? Obviamente no es casualidad, ni suerte, es la providencia de Dios. Y si hablamos de providencia, pues la obra del Señor, el que Cristo viniera a este mundo, el que Cristo llegara a la cruz, es la providencia de Dios. Todo sucedió como Dios quería que sucediera. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. Dios
determinando desde antes, y la providencia acomodando todas las cosas para que se cumpla lo que Dios se ha propuesto. Sigo, creo que todavía tengo algo de tiempo. No huele a carne, entonces sigo. El alcance de la providencia. ¿Pero qué? La providencia, ¿qué tanto alcanza? Pues todo está al alcance de la providencia de Dios. Sé que lo he dicho, desde que Dios creó, siendo todopoderoso, tiene el poder sobre toda su creación. Por lo tanto, el alcance de la providencia de Dios es todo. No tiene límite. Sobre la creación inanimada, aquí se me hizo interesante. Hay muchas cosas en la creación de las que pensamos que son simplemente ocurrencias naturales. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios las hace suceder. Como el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad, suceden por la palabra de Dios. Es lo que dice Salmo 148:8 o Job 37:6 dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Ahí está. Si gusta, lo lee hasta el 13 y podemos ver que todos estos ocurrencias naturales ocurren porque Dios dice que ocurran. ¿Cuándo? Pues cuando Él quiere. Creo que escuché, en Colima no ha llovido. Pues no ha llovido porque Dios no ha querido que llueva. Y cuando llueva, va a llover porque Dios quiere que llueva. Esa es la providencia de Dios. Dios es soberano. Sobre los animales, Dios tiene cuidado de los animales. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios tiene control de ellos. No se preocupe. A mí me gustan los animales. Me gustan los gatos, aunque algunos no. Pero hay de todos. A mí me gustan, pero no me desvivo. Que Dios les cuida. Soy responsable. Si tengo un gatito o un perrito, pues a él lo voy a cuidar. Pero sé que Dios tiene cuidado de ellos. Pero también la providencia de Dios tiene que ver en todos los asuntos y acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Y a lo mejor aquí entramos en algo un poquito más así, a ver cómo cae. No hay nada que se mueva en el mundo sin que Dios tenga, por su providencia, la soberanía sobre ello. O sea, constantemente vuelve esto de la soberanía de Dios y van de la mano. Los decretos de Dios, como digo, se me hizo muy interesante porque vez tras vez veía en la Biblia, veía en otros autores y vez tras vez se van repitiendo, se va todo envolviendo muy bonito. No hay nada que se mueva en el mundo sin que Dios tenga, por su providencia, la soberanía sobre ello. Todas nuestras acciones están bajo el cuidado providencial de Dios porque en Él vivimos y nos movemos, dice Hechos 17:28. En el Señor vivimos y nos movemos en Él. Los pasos que damos cada día los dirige el Señor. Jeremías 10:23 dice que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, ¿quién los ordena? Es Dios. No, Dios no tiene autoridad de... ¿No tiene autoridad de qué? Creo que, como dije, Daniel dice, ¿tú le vas a decir a Dios, ¿qué haces? No. Dios ordena los pasos del hombre. Proverbios 16:9 también dice lo mismo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Se trata de la exaltación de un hombre de algún honor?
También dice la Biblia, Él enaltece a uno y a otro humilla. Salmo 75:7 dice eso. Creo que la siguiente semana hay elecciones, ¿no? Ay, ¿quién? ¿Por quién? No digo que está mal, y digo, es ser diligente, prudente, ver y a ver a quién doy mi voto. Pero al final de cuentas, Dios es quien controla todo esto. Dios quita y Dios pone. Es la providencia de Dios. Ay, ¿quién va a ganar? La victoria en la batalla son resultados de la providencia. En cualquier disputa, como digo, te viene a mi mente las próximas semanas. Dios dice, Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios es el que da la victoria. Ahora, hay algunas, no sé, alguna más para mí, espero que para los demás esta doctrina de la providencia no haya ninguna dificultad, pero a lo mejor hay alguna dificultad para aceptar esta doctrina de la providencia. Porque hemos visto que Dios controla, Dios el caminar del hombre y todo lo que sucede. Ahora, ¿qué en cuanto al mal? Si Dios en efecto causa mediante su actividad providencial, mediante su providencia, todo lo que sucede en el mundo, probablemente surja la pregunta, bueno, si me estás diciendo que Dios tiene que ver en todo lo que sucede con todas las criaturas y especialmente el hombre, pues ¿cuál es la relación entre Dios y la maldad en el mundo? ¿Causa Dios las acciones malas que cometen los seres humanos? Si es así, ¿no es Dios el responsable del pecado? ¿Que Dios es responsable del pecado? No. Para empezar, no en absoluto. Él no tiene nada que ver con el pecado de ningún hombre. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Dios es justo, Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Si no, preguntémonos, ¿es factible que Dios sea el autor del pecado y el vengador del mismo? No hay sentido en eso. Dios, en su providencia, permite los pecados de los hombres. Hechos 14:16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Bueno, ok, pero ¿por qué permite Dios el pecado? Dios permitió su pecado, lo cual nunca habría hecho de no poder sacar un bien al hacerlo. De no haberse permitido el pecado, no se hubiera conocido también la justicia de Dios al castigarlo. Si no hay pecado en el mundo, ¿cómo podemos ver la justicia de Dios? O su misericordia al perdonarlo. Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos, e incluso el mal para su gloria y nuestro bien. Por eso digo, es algo pesado que dice, ¿Dios usa el mal para su gloria? Cuando el mal viene a nuestras vidas para atormentarnos, podemos obtener la doctrina
podemos obtener de la doctrina de la providencia una mayor seguridad de que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. No, pero esto es malo y si Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Dios siendo justo y Dios decretando cosas antes, Dios ya sabe. Todo es con el fin y el propósito para glorificar a Dios. No lo puse. Disculpa, Rafa. Pero creo que es que hoy lo leí en la tarde. Nomás es Job, el último capítulo, Job 42, 11, si mal no recuerdo. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Repito, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído. No el diablo, no la suerte, no. Dice aquí la palabra de Dios que Jehová había traído sobre Job. Nos gusta el final, ¿verdad? De Job. Le fue bien. Le duplicó todo lo que tenía. Pero Job le fue mal. Perder a sus hijos, perder sus cosas materiales, ser afligido por la salud. Pero repito, me llamó mucho la atención porque dice todo el mal que Jehová había traído a él. Pero eso es de la providencia de Dios. Dios teniendo control de todas estas cosas, buenas y malas. ¿Qué dice Job? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Debo de confesar que para mí fue así como que se me atoró el pedazo de carne aquí. Y dije, muy interesante. Y digo, hermanos, todo esto, ya no voy a tardar, diré, es solamente la punta del iceberg. Aunque bromeamos de que tardo mucho, pero en verdad lo que estoy diciendo es muy poco. Hay mucho más de esta doctrina. Menciono otra vez la obra de Cristo, cómo es que Dios usa la maldad del hombre para cumplir con su propósito de morir en la cruz, para salvar al mundo de su pecado. Dios usó la envidia de los fariseos, la avaricia de Judas, la cobardía o indiferencia de Pilato. ¿Todo para qué? Jesús llegara a la cruz y muriera por el pecador. Aunque Dios use el mal, no obstante, Dios nunca hace mal. Nunca se le debe de echar la culpa del mal. La Biblia nunca lo dice, nunca lo hace. La Biblia nunca culpa a Dios. Que Dios use el mal para cumplir sus propósitos, pero nosotros nunca debemos, por nuestro pensamiento, o nuestra mente no debe de cruzar el pensamiento de que es que Dios hace mal. Santiago nos advierte que no le echemos la culpa a Dios por el mal que hacemos. Ya saben qué versículo, ¿verdad? Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso, repito lo que dije al principio, la Biblia enseña que Dios es soberano, pero también enseña que el hombre es responsable
de lo que Él hace. Si dijéramos que Dios, y es aquí otra cosa muy interesante, hermanos, si dijéramos que Dios mismo hace mal, tendríamos que concluir que no es un Dios bueno y justo. Por consiguiente no sería Dios en lo absoluto. No puede, no debemos de guardarnos de que Dios hace mal. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo. Tal vez es difícil de comprender, de aceptar que Dios use el mal, pero si mantenemos que Dios no use el mal para cumplir sus propósitos, tendríamos que reconocer que hay en el universo un mal que Dios no propuso, que no está bajo su control y que tal vez por este mal que anda por allí, no cumplirá Dios sus propósitos. No, es que, y yo no sé si por eso hay muchos cristianos ahí con miedo, todos temblorosos, porque es que, no, Dios está en control de todo. No, es que la maldad, es que el COVID y es que el gobierno, y es que Dios está en control de todo. Dios es soberano. A menos de que pienses que Dios no alcanza, su soberanía no alcanza el mal. Y el mal anda por allí y Dios dice, ¿qué voy a hacer? No, Dios ha decretado cosas y Dios va a cumplir con esas cosas. Bueno, ya para terminar. Voy a mencionar algunas maneras de aplicar esto de una manera práctica. Admiremos la providencia de Dios. Es la providencia de Dios lo que mantiene en funcionamiento todos los engranajes de la creación. Sin la providencia divina habría ansiedad y confusión en el mundo entero, como sucede con un ejército cuando se le derrota y se dispersa. Si perdemos de vista la providencia de Dios, pues, como dice aquí, pues un ejército derrotan al capitán, al general, al jefe, ya no saben qué hacer, porque, pues, ¿qué hacemos? Pues, no sé, ya capturaron al jefe, al líder, pero si mantenemos y apreciamos, admiramos la providencia de Dios, podemos estar tranquilos, confiando en Dios, glorificarle, exaltarle a Él. Aprendamos a someternos a la providencia de Dios, no murmuremos de las cosas que la sabiduría divina ordena. Si me dan a escoger cómo ordenar toda, digamos, mi película, pues yo voy a ordenarla, pero pues con puras cosas buenas. Yo no voy a poner cosas malas. Un hijo enfermo, o un hijo no nacido, o un accidente. No, pues eso no. Pero debemos de someternos confiando en que todo, como Romanos 8:28, todas estas cosas nos ayudan para bien. Y aun si los hombres no actúan como nosotros quisiéramos, actuarán como Dios quiere que lo hagan. A mí a veces me sacan de mis cabales cuando los hombres no actúan como yo quisiera. Pero he aprendido mucho de esta pregunta. Lo más importante no es que actúen como yo quiero, eso es cierto. Lo importante es que actúen como Dios quiere. Y yo sé que van a actuar, todos los hombres van a actuar como Dios quiere. El hecho de que nada sucede sino lo que el decreto de Dios ha dispuesto y lo que su providencia ha ordenado debe ser un antídoto contra el miedo desmedido.
nos da seguridad, nos da confianza, saber que los propósitos de Dios se van a cumplir. A veces tememos cuál será el resultado de las cosas cuando los hombres se ensoberbecen en sus acciones, pero no empeoremos las cosas con nuestro miedo. Hablando de gobiernos, hablando de guerras, hablando de enfermedades. Ay, aquellos que gobiernan el mundo, ¿qué estarán maquinando? Oye, Apocalipsis ahí dice, y es lo que va a suceder. Los hombres tienen un poder limitado y no les es posible sobrepasar ni en la anchura de un cabello lo que la providencia les permite. Y ya por último, debemos de ser agradecidos por la misericordia o por la misericordiosa providencia de Dios. Que Cristo se haya dado a conocer a nosotros y que haya tocado nuestros corazones con su Espíritu cuando ha pasado por alto a otros. ¿Quién soy yo para haber llegado a los pies de Cristo? ¿Qué me hace mejor que aquel que anda allá ahorita con su música y la pura providencia de Dios me llevó a conocerle? Y por eso debemos de estar agradecidos con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos conocerle, aunque sea un poquito, porque, Señor, pues usted es infinito. Pero Dios, denos más entendimiento en su palabra. Ayude a su iglesia. Ayúdenos a entender estas cosas. Espero haber sido, dentro de lo que cabe, algo entendible. Pero, Señor, yo sé que su Espíritu puede dar luz a estas cosas. Gracias, Señor, por su providencia que tiene para con nosotros. En su nombre se lo pedimos, se lo agradecemos. Amén.